Hola Peque, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el bloque 2. El tema corresponde a la estructura de los materiales y vamos a trabajar los antecedentes del modelo de Bohr, el modelo atómico de Bohr. Haciéndoles hincapié en que el modelo actual no es el modelo de Bohr. Sin embargo, para el nivel de secundaria, ese es el modelo más comprensible. ¿Okay? Vamos entonces a iniciar con el concepto de átomo y de dónde surge esta teoría atomista. Resulta que surge este concepto con el filósofo Leucipo, aproximadamente 500 años antes de nuestra era, y él consideraba que la materia es divisible hasta un punto donde ya no se puede fragmentar más. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, un pedazo de tela, esta tela va a estar formada por millones, ¿verdad?, de estructuras, y esas estructuras de manera individual se les conoce con el nombre de átomos. Posteriormente, un discípulo de Leucipo fue Demócrito. Demócrito se le considera como el fundador del atomismo. Él considera que el universo está formado por combinaciones de átomos y que estas partículas son indivisibles. Hoy sabemos que eso no es del todo cierto y que podemos fragmentar el átomo y obtener una cantidad impresionante de energía a partir de esa destrucción atómica. Entonces, si yo acá tengo mi cúmulo de átomos, lo que puedo hacer es ir separando los átomos, pero voy a llegar a un punto en el que ya no puedo separarlo más. Este punto donde yo ya no puedo separarlo más, a esto le llamo átomo. Pasaron muchos, pero muchos años más de 2000 años, para que en 1808 el científico John Dalton propusiera un concepto de átomo. En este caso, él representó al átomo como la partícula más pequeña e indivisible de la materia. Una característica muy importante que John Dalton refería es que los átomos eran esferas sólidas sin carga eléctrica. Él los consideraba neutros. En su teoría atómica voy a destacar tres postulados que me parecen los más interesantes. Uno de ellos tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada del modelo corpuscular, donde habla de que cada elemento está compuesto de partículas diminutas llamadas átomos y que todos estos átomos son iguales. Cuando hablamos de un elemento, yo les hacía hincapié en la clase pasada de que todos los átomos deben ser idénticos y que cuando estos átomos son diferentes y están unidos en proporciones fijas, a eso le llamamos compuesto. Esto me gustaría que recordaran la clase anterior y se pudieran ver los videos para tener las ideas un poquito más frescas, recordaran esta situación, ¿ok? Bien, vamos a continuar con el señor Thomson. Él en 1904, a raíz de un experimento que hace con un tubo de rayos catódicos, en esto vamos a platicar muy breve porque en física ya lo vieron, pero se supone que en este tubo es un tubo al vacío, se hace pasar unas de partículas, y estas partículas, en teoría, si Dalton hubiera tenido razón, las partículas no hubieran sufrido desviaciones porque, según Dalton, el átomo no tenía carga eléctrica. Sin embargo, el señor Thomson observa que hay desviaciones de estas partículas. ¿Y eso qué significa en términos de traducir los resultados de un experimento? Cuando hay desviación, significa que hay carga eléctrica. ¿Por qué? Porque estas placas están cargadas. Entonces, tanto hay cargas eléctricas positivas. ¿Por qué son positivas estas? Porque van a ser atraídas por el polo negativo, como hay partículas negativas que son atraídas por el polo positivo. Estas conclusiones entonces lo llevaron a pensar que el átomo de Thomson no es como el átomo de Dalton, en el sentido de que él propone que es una esfera, pero esta esfera es de carga positiva y en ella se van a encontrar los electrones inmersos, semejante a un panqué con pasas. De hecho, a ese modelo de Thomson se le conoce como el modelo del panqué con pasas.
en donde la esfera es positiva y las pasas, que en este caso son los electrones, serían los de carga negativa. Sin embargo, en el estudio del modelo atómico, acuérdense que la ciencia tiene una característica que es inacabada. La ciencia siempre está en constante avance y en esos avances vinieron otros científicos. Uno de ellos es el señor Ernest Rutherford, que en 1911 diseñó un experimento que conocemos como el experimento de la lámina de oro. ¿En qué consistió este experimento? Bueno, en este se hace pasar un haz de partículas alfa, estas partículas son de carga positiva, y atraviesan sobre una lámina de oro y tenemos una pantalla donde hay un detector de fluorescencia, ¿no? En este caso, lo que él observa es que la mayoría de las partículas, si ustedes observan, atraviesan la lámina. ¿Y eso qué significa o cómo se traduce? Si el átomo fuera sólido, fuera una esfera sólida, como decía Dalton, como decía Thomson, entonces las partículas no hubiesen podido atravesar, ¿sí? Entonces yo hubiera esperado que las partículas regresaran, no que atravesaran. Entonces ahí hay una observación muy importante que hace Rutherford, porque ve que la gran mayoría de partículas logra atravesar la lámina, ¿no? Ahí es una observación importante. Otra observación importante que hace es que hay unas partículas que atraviesan, pero que se desvían, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que ocasiona esta desviación? Esa es otra conclusión importante. Y la tercera conclusión es que observa que hay partículas que no logran atravesar y al contrario, se regresan. Ahí esa palabrita de rebotan no me gusta mucho, pero digamos que si les facilita comprenderlo así, la idea aquí es que esas partículas son rechazadas y regresan, ¿ok? Entonces, lo que nosotros observamos en este experimento son 3 características que las partículas, la mayoría, atraviesan sin cambiar su dirección. 2, que algunas atraviesan pero se desvían. Y 3, que algunas son rechazadas. ¿Y eso por qué es importante? Porque eso le lleva a Rutherford a diseñar su propio modelo atómico, ¿sí? Que les voy a contar en un segundo video.